Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves, día 21 de marzo de 2024. A la hora de hacer el resumen informativo sobresaliente del día, tengo que empezar por contarles que hoy, tal y como ya sabíamos que iba a ocurrir, el Consejo General del Poder Judicial ha hecho público un dictamen en el que, por 9 votos a 5, considera inconstitucional la ley de amnistía. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital afirman que el Pleno ha aprobado por 9 votos a favor y 5 en contra el informe crítico con la ley de amnistía del 1O del gobierno de Pedro Sánchez, elaborado por el vocal conservador Wenceslao Lea. Las mismas fuentes sostienen que el presidente suplente del CGPJ, Vicente Aguilarte, y el vocal Enrique Lucas han votado en blanco, mientras los 5 vocales izquierdistas han apoyado el informe elaborado por la vocal de su bloque, Mar Cabrejas. La propia Cabrejas presentará su propuesta de informe como voto particular, al que se adhieren los otros vocales izquierdistas Ruxer Bach, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda. Cabe destacar que la propuesta de informe del vocal conservador Wenceslao Lea sostiene que la motivación de la amnistía tiene como causa directa e inmediata el acuerdo de investidura suscrito por Pedro Sánchez con Junts per Catalunya. Según la propuesta de informe, ni la doctrina del Constitucional ni la jurisprudencia del Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro derecho. Además, también el informe sostiene que el texto vulnera el principio de separación de poderes y que la proposición de ley orgánica tampoco supera el juicio de constitucionalidad atendida su naturaleza de ley singular. Bueno, les he dicho al principio y lo ratifico que no hay nada que no estuviera, digamos, en la previsión. Sabíamos que hoy era el día en el que se tenía que votar esos dos informes, sabíamos que se estaban redactando, sabíamos más o menos en qué términos se estaban redactando y también sabíamos que al final pues la votación iba a ser más o menos la que ha sido. Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol. Y además, consecuencias concretas a corto plazo no hay ninguna. Que esto no paraliza la ley de amnistía, esto no cambia ni un ápice los planes del gobierno y por lo tanto las cosas siguen su curso. Lo que sí que es verdad es que es un documento más que pone en duda la constitucionalidad de una ley que previamente ha sido puesta también en duda por otros muchos observadores, digamos, imparciales de la vida política, de la vida judicial y de la vida parlamentaria. Me refiero, por ejemplo, al informe que conocimos el otro día de los letrados del Senado, que también consideraban inconstitucional la ley de amnistía. Como ya sabemos que el recorrido de esa ley pues va a ser impugnada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante el Tribunal Constitucional, previsiblemente, etcétera, todos estos informes que estamos conociendo pues tendrán su peso y tendrán su eficacia a la hora de dirimir esos dictámenes finales, es decir, la decisión del árbitro, ya sea el TC o ya sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque todos estos dictámenes se van a adjuntar, digamos, como carga probatoria de todas aquellas personas que impugnen la constitucionalidad de esta ley. Pero eso será a medio o a largo plazo, insisto, a corto plazo nada cambia, todo sigue exactamente igual que ayer, que antes de ayer o que hace un rato. Y por lo tanto, según ese itinerario perfectamente preestablecido, hoy el gran acontecimiento que tenemos que atender es cuál es el último pétalo de la margarita que está deshojando Carles Puigdemont. Ya saben que esta tarde a las 7 en Elna, un pueblecito del sur de Francia, que es donde se guardaron las urnas del referéndum del 1 de octubre de 2017, nos va a dar a conocer su decisión. ¿Seré o no seré candidato en las elecciones autonómicas adelantadas del mes de mayo en Cataluña? Todas las apuestas, aunque con reservas, pero todas las apuestas de manera abrumadora ya nos están diciendo que efectivamente va a decir que sí. Hay informaciones hoy periodísticas muy detalladas, por ejemplo en la portada del Mundo, donde ya te dicen incluso cuál va a ser el argumentario y cuál va a ser la estrategia a partir de ese momento de Junts per Catalunya, pero todo el mundo da por hecho que Carles Puigdemont será el candidato de esa formación independentista, empezando por el presidente del gobierno. El candidato Puigdemont no deja de ser un candidato que ya se presentó en el año 2021, creo recordar, y en el año también 17, ¿no? Por tanto, en fin, yo creo que tampoco hay novedad en eso. Bueno, por lo tanto nos lo vende como un elemento, digamos, de naturalidad el presidente del gobierno. Le parece normal que el señor Puigdemont pueda ser candidato porque ya lo ha sido en el pasado. Algo distinto es lo que opina Alberto Núñez Feijóo. Él comparte con Sánchez la idea de que efectivamente Puigdemont va a ser candidato. Pero claro, eso a él no le parece ni natural ni normal. Todo parece indicar que uno de las personas que se van a presentar a candidato a la Generalitat pues es una persona con asuntos judiciales muy graves pendientes en España, que no va a hacer campaña en España y se va a teledirigir la campaña fuera de España y
este partido y este candidato es el socio que mantiene el gobierno central. Esto, insisto, no tiene precedentes en ninguna democracia europea. Bueno, insisto en que saldremos definitivamente de dudas a las 7 de la tarde cuando el señor Puigdemont desde Elna nos diga si va a ser o no va a ser candidato. Y a lo mejor también nos dice, esto no lo sé con exactitud, si va a volver a España y cuándo va a volver a España. Claro, si quiere ser candidato en algún momento tiene que venir, aunque solo sea para la sesión de investidura. Y esta es una de las cuestiones que están en el trasfondo de la decisión que tiene que tomar Puigdemont, porque si vuelve a España antes de que la ley de amnistía entre en vigor, antes de que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, lo normal es que lo detengan, porque las órdenes de detención están vigentes. Hoy le han preguntado en Onda Cero al ministro de Justicia, al señor Bolaños, si lo van a detener o no lo van a detener. Y Bolaños, claro, no se puede salir de lo que marca el deber ser de las cosas. Esa decisión no la toma el gobierno, la toman los jueces, aunque si los jueces hacen lo que deben hacer, las leyes o las órdenes de detención decaerán, ha dicho, lo escucharán enseguida, en el momento en el que se publique la ley de amnistía. Esto corresponde a una decisión judicial. Él en este momento tiene una orden de detención nacional y tiene una euroorden internacional también para ser detenido, que son las euroórdenes y las órdenes que una vez que la ley de amnistía entre en vigor pierden su vigencia. Y hasta ese momento pues son los tribunales que tienen que tomar decisión. Bueno, hasta ese momento y después de ese momento, porque usted podrá entender que a lo mejor decaer, pero a lo mejor eventualmente, no lo sé, hay algún juez que discrepa de su opinión, en cuyo caso pues tendrá usted que dejar que sea el juez el que haga lo que crea que tiene que hacer. Pero bueno, efectivamente esto parece que es el futuro al que nos vamos a enfrentar. En algún momento vendrá el señor Puigdemont a España, si es antes de que decaiga, o sea, de que se publique en el BOE la ley de amnistía, el señor Puigdemont pasará algún tiempecito, no mucho, en prisión, será detenido, y si es después, pues no creo que haya jueces que se atrevan a detenerlo. Pero esta no es una opinión muy particular. Bueno, todo esto naturalmente ya forma parte de la precampaña de las elecciones catalanas. Y de hecho, en esa información a la que antes hacía referencia, a la que pueden ustedes leer en la primera página de Diario El Mundo, se nos explica que probablemente Puigdemont esté considerando la posibilidad de dejarse detener, precisamente porque eso, como efecto de propaganda política en una campaña electoral, le puede resultar muy favorable. Ese victimismo le puede dar muchos votos y por lo tanto está considerando esa, posibilidad, insisto, me remito a la información que publica el Diario del Mundo, de convertirse durante un cuarto de hora en víctima de una presunta persecución política por parte del presunto Estado opresor de España para que eso en las urnas le redunde un cierto beneficio. Y la verdad es que si nos creemos la encuesta que hoy ha publicado el CIS catalán, la verdad es que va a necesitar ayuda, porque hemos conocido en días anteriores algunas encuestas de institutos privados que decían que Puigdemont, es decir, que Junts per Catalunya, estaba por delante de Esquerra, muy poco, pero por delante de Esquerra. Sin embargo, hoy hemos conocido esta encuesta del CIS catalán, donde se nos dice, uno, que el PSC va a ganar, en eso hay coincidencia plena en los pronósticos, pero dos, que Esquerra está por delante de Puigdemont. Es verdad que no a mucha diferencia, pero la segunda fuerza, según esa encuesta, sería la formación política del señor Pere Aragonés. Vamos a conocer detalles. Teresa Fernández. Pues según el primer barómetro, las elecciones del próximo 12 de mayo las ganarían los socialistas liderados por Salvador Illa, que obtendrían entre 35 y 42 escaños, superarían los 33 que obtuvieron en el año 2021. Esquerra se quedaría como segunda fuerza más votada, consiguiendo entre 26 y 32 diputados, y en cuanto a la tercera fuerza sería para Junts, que según el Centro de Estudios de Opinión catalán obtendrían entre 24 y 29 escaños. Ya después le seguirían el Partido Popular, que empataría en escaños con Vox entre 9 y 13, los comunes también muy igualados conseguirían entre 8 y 13 y la CUP con entre 7 y 10 escaños. De cumplirse estos resultados, los socialistas tendrían que apoyarse en los comunes y en Esquerra para alcanzar una mayoría. Bueno, por lo tanto, que el señor Puigdemont se deje arrestar o no para darle la vuelta a estas encuestas es algo que sabremos dentro de pocos minutos o de pocas horas. Hay que preguntarse, bueno, y por parte de Esquerra, ¿cuál es la gran base electoral? De momento sabemos cuál es la que ha puesto en circulación Pere Aragonés. Saben que Pere Aragonés lleva monopolizando gran parte de la atención informativa porque hizo una demanda concreta que ayer ratificó en Madrid, que es la de la soberanía fiscal, es decir, que Cataluña pueda recaudar el 100% de los impuestos. Y sabemos que eso coloca al gobierno de Pedro Sánchez en una situación comprometida. ¿Por qué?
porque lo que quiere el señor Aragonés no es solo recaudar el 100% de los impuestos, sino que además lo que quiere es que esa negociación se produzca de manera bilateral entre el gobierno catalán y el gobierno español. No quiere saber nada de lo que pase con la financiación del resto de las comunidades autónomas. Y naturalmente el resto de las comunidades autónomas han puesto el grito en el cielo, empezando por las dos comunidades autónomas que gobierna el PSOE. No es normal escuchar, por ejemplo, a Adrián Marbón, que es el presidente de Asturias, diciendo cosas que pudieran colocar eventualmente a Pedro Sánchez en una situación comprometida, pero hoy no ha tenido más remedio que salir públicamente para pararle los pies al señor Aragonés. Voy a ser contundente, claro y nítido. Nosotros no vamos a aceptar un sistema de financiación como el que plantea el presidente Aragonés, porque rompe con el acuerdo multilateral que es clave en el sistema. Ese acuerdo tiene que nacer del consenso de todos y que lógicamente tiene que garantizarse la solidaridad, que es un principio constitucional. Bueno, otro presidente autonómico, el otro presidente autonómico que gobierna una comunidad autónoma en nombre del PSOE es Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha, como saben, y él lo que ha querido es dejar claro que no le parece razonable que un partido que se dice de izquierdas quiera apostar por un modelo que rompe la igualdad, que es la bandera clásica de la izquierda. Ver a Aragonés no es la primera vez que lo dice. Pero finalmente me llama la atención que lo sea por un partido que se autodenomina Esquerra. Yo creo que lo primero que tendrían que hacer es replantearse ese concepto. No es precisamente una cuestión de izquierda buscar el egoísmo, solo la insolidaridad, no, el egoísmo. Bueno, ya sabemos, por lo tanto, que las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE están en contra, pero mucho más importante que lo que opinen los presidentes autonómicos de comunidades autónomas gobernadas por el PSOE es saber qué opina el gobierno del PSOE, y en concreto la ministra del ramo, que es María Jesús Montero, a la sazón ministra de Hacienda, además de vicepresidente del gobierno. Lleva varios días haciendo la misma historia, es decir, dando a entender que está en contra. Aunque es verdad que luego uno analiza el detalle, la literalidad de sus declaraciones y en ningún momento quiere ser especialmente beligerante con el señor Aragonés, es decir, con la demanda del independentismo catalán. Ella no dice es manifiestamente inconstitucional, como decían inicialmente, por ejemplo, a propósito de la ley de amnistía. No, ella lo que dice es el gobierno, por supuesto, se va a preocupar muy mucho de que no haya distinciones entre una comunidad autónoma y otra. El principio de igualdad es sagrado y nosotros nos opondremos a cualquier propuesta, venga de donde venga, que la ponga en peligro. Aquí cada uno puede poner a discusión sus propias variables y su propio modelo, pero yo ya advierto de entrada, cualquier formulación del modelo, el Gobierno de España no dará el visto bueno si no garantiza que haya recursos suficientes en todos los territorios. Bueno, más noticias del día. Hoy el Congreso de los Diputados ha aprobado con la abstención del Partido Popular la creación de una comisión de investigación para analizar los contratos que hicieron las administraciones públicas, en plural, naturalmente, no quieren hablar solo, de lo que hizo el ministro de Transportes, siendo el titular el señor Ábalos, ¿no? Ellos lo que quieren es generalizar la investigación. Hay que saber qué pasó con esos contratos en el gobierno central y en todas las comunidades autónomas, naturalmente empezando por las gobernadas por el Partido Popular. Por lo tanto, esa comisión de investigación tampoco nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Sabíamos que hoy se iba a votar y sabíamos que hoy se iba a aprobar. No sabíamos cuál iba a ser la actitud definitiva del PP, ya la sabemos. Se ha abstenido. Leticia Barquín. Se trata de la tercera comisión de investigación que sale adelante tras las creadas en el Senado y en el Parlamento Balear, impulsadas por el Partido Popular, y que se desarrollarán en paralelo a la que se ha aprobado hoy en la Cámara Baja con mayoría socialista. El Partido Popular ha optado por abstenerse al considerar que la investigación parlamentaria puede quedar sesgada por la implicación en el caso Koldo de la presidenta Francina Armengol. La popular Macarena Montesinos pide su dimisión. Si tienen un interés honesto en celebrar una comisión de investigación con todas las garantías que la señora Armengol dimita, y estaremos encantados de votar a favor de esta propuesta. En cambio, la diputada socialista Esther Peña ha asegurado que es necesaria una investigación sin doble vara de medir y con transparencia absoluta. Eso sí, Peña ha destinado la mayor parte de su tiempo en la tribuna para atacar al Partido Popular y más concretamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ya sé que ustedes son de hacer más mutis por el foro, porque claro, Aznar no sabía nada de Rato, Rajoy no sabía nada de Bárcenas y Ayuso no sabe nada ni de su pareja, ni de su hermano, ni de los ancianos que iban a morir según ella de todas maneras. Nosotros sí queremos saber.
Una sesión tensa en la que el Gobierno ha contado con sus aliados habituales. También se han adherido Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro, además del voto favorable de José Luis Ábalos, expulsado del Grupo Parlamentario Socialista por el caso Koldo y que ahora está en el Grupo Mixto. Bueno, podríamos llegar a la conclusión errónea de que el Partido Socialista, aprobando esta comisión de investigación, va a dilatar cualquier tipo de investigación o de manifestación pública sobre presuntas corrupciones al transcurso de esa comisión de investigación. Pero digo que sería una consecuencia errónea porque el Partido Socialista está cargando y además cargaría con más fuerza contra Isabel Díaz Ayuso, sencillamente porque considera que es la mejor manera de defenderse de acusaciones que está recibiendo a propósito del caso Ábalos. Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Securitas Direct. ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa. Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-903-723. Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Securitas Direct. ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa. Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-903-723. ¿Cuál ha sido la gran novedad de las últimas horas? Pues ya saben ustedes que anoche se produjo en la sede de Génova una manifestación de 1 millar de personas, más o menos, se ha leído en los medios de comunicación, que se concentraron allí para llamar directamente asesina a Isabel Díaz Ayuso. Y esta ha sido una de las grandes novedades del día. Desde luego, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, que se llama Carlos Díaz Pache, estaba francamente indignado. Ayer vimos una concentración de personas alimentadas por la ultraizquierda que fueron a la puerta de Génova a llamar asesina a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y así como cuando se hicieron las concentraciones en Ferraz, la izquierda salió muy rápida a condenarlo diciendo que era intolerable y que era incompatible con la democracia, lo que hemos visto aquí es a los propios diputados de la izquierda en esa concentración donde llamaban asesina a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, algunos estuvieron, otros no estuvieron, pero sin estar entiende que era una manifestación perfectamente lógica. Por ejemplo, Juan Lobato. Pues yo digo exactamente lo mismo que dije con la concentración en la sede de Ferraz. En esta además era una manifestación legal, con su permiso solicitado y concedido y tramitado con absoluta legalidad, diferencia de otras que se produjeron en la sede de Ferraz. Y en este caso además creo que coincide con una reivindicación muy mayoritaria de exigencia, de transparencia, de fiscalización y de que haya gobiernos limpios. Bueno, esto es, lo que les puedo contar. Ha habido más declaraciones, pero yo creo que serían bastante redundantes y nos meteríamos en una especie de, de circuito cerrado que no nos llevaría a ninguna parte. Es que hay una segunda novedad que sí que me interesa contarles a propósito de esta ofensiva contra Isabel Díaz Ayuso, porque mientras se producían las reacciones a la manifestación de ayer en la calle Génova, se seguía celebrando con normalidad la vida institucional en la Asamblea de Madrid. Y en esa reunión esta mañana en la Asamblea de Madrid, Manuela Berguerot, que es, ya saben, la, portavoz del grupo mayoritario de la oposición, es de Más Madrid, ha cargado contra Isabel Díaz Ayuso. Es que es el colmo de la hipocresía que usted, que no ha tenido un trabajo precario en su vida, le vaya dando lecciones a la gente del esfuerzo mientras vive en un piso comprado con la ayuda del delito fiscal. Es inmoral que mientras usted desmantela la atención primaria, su familia se forre con el negocio sanitario. Respuesta de Isabel Díaz Ayuso. Yo llevo viviendo 20 años de alquiler, casi 5 años como presidenta de la Comunidad de Madrid, sufragándome en mi casa, no como hace la mayoría de los que tengo enfrente, especialmente ministros, 14 ministros, a los que les pagamos absolutamente todos, que es a lo mejor lo que tendría que empezar a hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sufragar una vivienda oficial para el presidente, y evitaríamos que ustedes siguieran haciendo ese escarnio bochornoso, porque yo no tengo nada, no tengo ningún piso. Bueno, ha dicho más cosas. Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, que ella es, la destinataria de todas las iras del Partido Socialista porque se ha convertido, escúchenla, en una obsesión del presidente del Gobierno. A Sánchez le preocupa dónde duermo porque le quito el sueño, porque es una obsesión lo que tiene conmigo. Miren, ya es mucho lo que intenta tapar conmigo. Las
las ayudas millonarias a las empresas de los amigos de su mujer, más de 1.100 millones de euros entre ayudas, créditos y avales, los 40.000 euros al año de los viajes de Begoña Gómez para volar al Africa Center, los consejos de gobierno donde Sánchez no se inhibió ante un evidente conflicto de intereses. Fíjense que han estado repasando aquellos casos que afectan directamente a Begoña Gómez, es decir, a la mujer, a la esposa del presidente del gobierno, que saben ya en el Partido Popular que es lo que más nervioso pone a Sánchez y por extensión a todo el Partido Socialista. Por eso ha salido a responderle Manuela Berguerot con especial agresividad. Si se trata de hablar de corrupción, le ha dicho, señor Ayuso, mire primero en su propio tejado. Tenemos un gobierno en bancarrota moral. Nació en bancarrota hace 4 años con los protocolos de la vergüenza y sigue en caída libre al amparo de la corrupción, de los beneficios por los delitos fiscales, de las mentiras y de las amenazas de su jefe de gabinete. El jefe de gabinete es Miguel Ángel Rodríguez, que hoy ha salido a relucir no solo en esta intervención de Manuela Berguerot, sino en la intervención de otros muchos actores de la vida política, y no solo de la vida política madrileña. En Madrid hay mucha gente que ha pedido la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez, y en el gobierno también. Por ejemplo, el ministro de Cultura, el señor Urtasun. ¿Tiene que dimitir el señor Rodríguez? Sí. Lo debe cesar, entre otras cosas, porque los ataques a la libertad de prensa que se están cometiendo desde el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid son absolutamente inaceptables. Utilizar el matonismo y la persecución como se ha hecho para condicionar las informaciones de prensa no es tolerable en una sociedad democrática. Bueno, es muy curioso porque se están movilizando todas las fuerzas vivas de la izquierda en esta ofensiva contra Isabel Díaz Ayuso. No ya es llamativo ver que el ministro de Cultura carga contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, es que hoy quien ha estado más beligerante ha sido el señor Bolaños, que no forma parte de la Asamblea de Madrid, que es ministro del Gobierno, que está en el banco azul del Congreso de los Diputados, está en la mesa del Consejo de Ministros. Esta mañana ha estado en Onda Cero, le ha entrevistado Carlos Alsina y han estado hablando mucho tiempo de de Ayuso. ¿Y qué ha dicho Bolaños de Ayuso? Pues que contra ella hay un pliego de cargos que no puede quedar oculto. Ha defraudado 350.000 euros a la Hacienda Pública la pareja de la presidenta. La presidenta Ayuso mintió y dijo que era una paralela y una discrepancia fiscal. La presidenta Ayuso mintió y dijo que le debía 600.000 euros a Hacienda a su pareja. Es decir, ¿debe asumir una responsabilidad política? Y a continuación se responde a sí mismo, sí, debe asumir una responsabilidad política. Fundamentalmente, dice él, por mentir. La responsabilidad política de la señora Ayuso es clara cuando miente de manera absolutamente descarada diciendo lo que no es sobre esa inspección. Y hay un elemento que tampoco podemos perder de vista, el silencio del señor Feijóo. Si esto pasara a cualquier otro presidente autonómico del Partido Popular, ¿también estaría Génova 13 cruzado de brazos? Es que el silencio del señor Feijóo me temo que es terror. Terror a que le pase lo que le pasó al señor Casado. Bueno, pues hoy el señor Feijóo ha hablado. Ha hablado, bueno, la verdad es que no hay día que no hable. Dicen el silencio del señor Feijóo. Pues yo no sé en qué se basan, porque el señor Feijóo todos los días sale y participa en este debate en mayor o en menor medida. Hoy ha querido sumarse a esta especie de, digamos, petición de dimisiones en procesión contra Miguel Ángel Rodríguez. Le han preguntado sobre esta historia. Ya saben ustedes que Miguel Ángel Rodríguez en WhatsApp, es decir, en un correo privado con periodistas que se supone que eran amigas suyas, por ejemplo, la subdirectora de Es Diario, le dijo que iban a enterarse de lo que vale un peine, que el medio de comunicación las iba a pasar canutas, que iban a tener que cerrar, que la ofensiva contra Ayuso era intolerable. Naturalmente, todo esto que dijo Miguel Ángel Rodríguez, ya lo he dicho en otras ocasiones, a mí me parece impresentable, y también se lo he dicho a él. Por tanto, lo puedo decir a micrófono abierto porque se lo he dicho directamente a la cara. Pero bueno, lo importante desde el punto de vista político no es eso. Lo importante es saber cuál es la dimensión política que adquiere este escándalo. Ya hemos visto que piden la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez. Y hoy le han preguntado a Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Partido Popular, qué haría él. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Feijóo? Pues decir, hombre, mire usted, el señor Rodríguez tendrá que responder de lo que haga, pero por lo menos lo hace en chats privados, mientras que hay otras personas, y se está refiriendo concretamente al ministro Puente, que lo hacen en las redes sociales. Allá cada uno con lo que dice, pero le puedo asegurar que en un gobierno democrático un ministro no puede en ningún caso calificar a sus colegas y a un medio de comunicación de forma clara, no a través de conversaciones privadas, sino a través de Twitter y de las redes, calificar a un medio de comunicación como un contenedor de basura.
Entiendo que al gobierno le interesa la polarización, la crispación, a mí me interesa la verdad y la ponderación. Jueves 21 de marzo de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará en la primera semana de abril un viaje a Oriente Próximo en el que visitará Jordania y Qatar, y donde está previsto que Sánchez aborde el conflicto entre Israel y Hamás. Precisamente este jueves el Consejo Europeo se reúne de forma extraordinaria en Bruselas para tratar como asuntos principales la crisis humanitaria en Gaza y la guerra de Ucrania. Los líderes de los 27 insisten en su apoyo inquebrantable a Kiev, y asimismo lo ha trasladado Pedro Sánchez a su llegada a la cumbre. Yo creo que este es un Consejo Europeo muy importante. Lo es por el mensaje de apoyo que vamos a trasladar todos los líderes europeos y todos los Estados miembros a Ucrania, en un momento en el que necesitan un apoyo cierto, un apoyo estable, un apoyo sostenible a lo largo del tiempo, y un mensaje político claro, tanto a la población ucraniana de solidaridad como también a Rusia de fortaleza y de firmeza en la defensa de un orden internacional basado en reglas, en el respeto a la soberanía nacional y, por supuesto, a la integridad territorial de Ucrania, que está siendo violada desde hace ya más de 2 años. Sepan que después de 44 días sin atacar la capital ucraniana, esta madrugada Rusia ha vuelto a bombardear Kiev. Rusia ha disparado al menos una treintena de misiles, pero las defensas antiaéreas han conseguido derribar alrededor de 30. Por su parte, unas 13 personas han resultado heridas. Y cambiamos de asunto porque continúa la operación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil contra la Real Federación Española de Fútbol por supuestos contratos ilegales. Todas las miradas están puestas en el expresidente de la Federación, Luis Rubiales, que estaba previsto que fuera uno de los detenidos de la operación. Sin embargo, su detención no pudo formalizarse porque Rubiales se encuentra en República Dominicana, país, por cierto, en el que, según los investigadores, se blanqueaban las comisiones ilegales de la trama. Según la defensa del expresidente, se espera el regreso de Rubiales a España para ponerse a disposición de la justicia el próximo 6 de abril. Sergio Valentín, buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que Luis Rubiales se situaría en la cúspide de este entramado presuntamente delictivo que obtenía comisiones millonarias, principalmente a través de contratos de obras suscritos por la Federación Española de Fútbol. No obstante, también se investigan otro tipo de contratos de la Federación. Se sospecha que las mordidas obtenidas ilegalmente eran invertidas posteriormente en el extranjero en patrimonio inmobiliario en países como República Dominicana. Precisamente Rubiales no ha podido ser detenido al encontrarse en aquel país. Las mismas fuentes consultadas por Libertad Digital señalan al abogado y asesor jurídico Tomás González Cueto como una pieza clave en el entramado de Luis Rubiales. Precisamente Cueto fue el artífice en la sombra del contrato para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí, una operación en la que se incluyó el pago de una comisión anual al actual empresario y exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, de 4 millones de euros hasta el 2029. En esta operación también han sido detenidos los directores del Servicio Jurídico y el de Recursos Humanos de la Federación, Pedro González Segura y José Javier Jiménez. El registro efectuado en la sede de la Federación ha sido muy satisfactorio. Se han encontrado numerosos documentos, contratos e incluso anotaciones que ahora tendrán que ser analizados por los investigadores de la UCO. Y el exfutbolista Dani Alves pasará al menos otra noche más en prisión provisional. El entorno del brasileño no ha conseguido antes de las 2 de la tarde la fianza de 1 millón de euros que le exige la audiencia de Barcelona, lo que significa que Alves no podrá abandonar la cárcel durante el día de hoy, por mucho que finalmente ingrese la cantidad requerida. Si llegados al viernes a la misma hora el pago sigue sin realizarse, deberá esperar hasta el lunes para poder efectuarlo y tendrá que pasar también el fin de semana en prisión. Recordamos que el futbolista también tendrá que entregar sus 2 pasaportes y comparecer semanalmente ante un juzgado. Todo ello para mitigar el riesgo de fuga que aún persiste. Y les contamos ahora la guerra entre Iberdrola y Repsol, que también ha salpicado a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Este jueves, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha arremetido contra la demanda presentada el pasado 21 de febrero por Iberdrola contra su compañía por competencia desleal y publicidad engañosa. Una demanda que la ministra aplaudió, por lo que la petrolera ha acusado a Teresa Rivera de no defender a la industria en España. Tiene todos los detalles Leticia Vaquero.
Ha sido durante una jornada sobre energía y economía celebrada en Madrid, donde el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se ha defendido tanto de las acusaciones del Gobierno como de las de Iberdrola, después de que esta compañía haya denunciado a la empresa de hidrocarburos por supuestamente engañar a la sociedad defendiendo una política verde, cuando en realidad, dice Iberdrola, defiende los combustibles fósiles. Imaz asegura que con esta demanda Iberdrola demuestra estar nerviosa. Ante la denuncia, la vicepresidenta y ministra de Transición defendió en X el martes a Iberdrola diciendo que su hartazgo había llegado a los tribunales, opiniones que se suman a otras pasadas contra el CEO de Repsol, por lo que este le ha respondido así. Yo le preguntaría a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ¿queremos industria, señora Rivera? Nosotros la queremos. Y la alternativa a este planteamiento es cerrar las refinerías. Ministra, ¿quiere que cerremos las refinerías que dan en España, solamente en España y solamente la parte Repsol, 28.000 empleos? Recordemos que Repsol poco a poco se va introduciendo en un mercado intervenido hasta ahora como es el eléctrico, mientras, como es obvio, no renuncia ni al petróleo ni al gas que seguimos necesitando. En Cataluña, las protestas de los funcionarios de prisiones tras el asesinato de la cocinera de la cárcel de Mas d'Enric en Tarragona, a manos de un preso, se han desplazado hasta el Parlamento de Cataluña. Hoy los partidos de oposición han recriminado a la responsable de justicia, Gemma Ubassart, que se mantenga en su puesto 8 días después del crimen y le reprochan la gestión de los centros penitenciarios. Ángels Hernández. Los sindicatos de los funcionarios de prisiones han exigido a las puertas del Parlamento la dimisión de la consejera Gemma Ubassart. También la oposición, por su parte, ha apretado a la consejera con reproches y demandas de dimisión inmediata. Ubassart ha reconocido en su comparecencia que los trabajadores de prisiones son un colectivo muy poco escuchado. Aún así, ha hecho hincapié en que desde que Cataluña tiene las competencias en materia de administración penitenciaria, los resultados son generalmente positivos. Cataluña dispone de competencias exclusivas en ejecución penal desde 1984. Ha abastecido un modelo penitenciario que pivota alrededor de la reinserción y la rehabilitación, con pleno derecho sobre la seguridad, la dignidad y los derechos de todas las personas. Los resultados del modelo son razonablemente buenos. Contradictorio, ya que en 2023 se produjeron 2 agresiones por día en las cárceles catalanas, con 582 trabajadores agredidos, lo que supone un incremento del 54,4% en incidentes graves desde 2016. Ubassart ha propuesto nuevas medidas de reducción de riesgos inmediatas, como un aumento del personal de vigilancia en la cocina y otros servicios. Sepan también que en Extremadura ha sido localizado el cuerpo sin vida de una persona en la zona donde se busca al hombre de 57 años desaparecido en Plasencia el pasado 10 de marzo. La Guardia Civil ha activado todos los protocolos pertinentes para esclarecer la circunstancia del hallazgo y proceder con la notificación a los familiares del fallecido. Terminamos contándoles que en Granada, un vecino de un bloque de viviendas en Las Gavias permanece atrincherado después de negarse a ser detenido por la Guardia Civil. El hombre cuenta con 4 bombonas de butano y ha amenazado con volar el edificio. Según algunos medios locales, el hombre ya acumulaba varias denuncias por parte de sus vecinos debido a diversos delitos continuados de daños. Por el momento, los agentes trabajan para convencerle y que cambie de opinión para entregarse. En casa de Herrero, Es Radio.